a Cecilia, a mi colega, que va a estar en el chat. Y si no, al final hacemos las preguntas y respuestas pertinentes. Bueno, me dan el ok. Cuando ya alguno que me abra ahí el mic me diga que ya estamos. Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces chicos, el tema que nos toca hoy es en particular lo que tiene que ver con cantidad de movimiento angular de una partícula y algunas magnitudes físicas asociadas a lo que son las magnitudes de giro, el momento de fuerza y otras cosas. Como siempre hacemos, vamos a charlar primero un mini repasito o los conceptos que vamos a utilizar para la dinámica de rotación, que estudia los cambios de las coordenadas de una partícula, en particular, valga la redundancia o la cacofonía, cuando es el cambio de las posiciones angulares respecto a ese sistema de coordenadas o al origen de coordenadas. Primero vamos a definir el momento, así se llama, momento de una fuerza respecto a un punto O. El símbolo de la letra M mayúscula y el subíndice F es referido a una fuerza en particular. Si tenemos una partícula que está sintiendo una fuerza y hemos establecido un punto con respecto al cual vamos a medir esos momentos, anclamos en ese punto un sistema de coordenadas, tenemos un vector de la posición de la partícula, en especial, que es el vector R, vector posición, y se define el momento como un producto vectorial entre los vectores posición y el vector fuerza aplicada. Es un concepto instantáneo, o sea, se puede calcular el momento de una fuerza ahora mismo, ya, en este instante inicial o final. Es una magnitud vectorial, por este símbolo, es el producto entre dos vectores que da un nuevo vector. Ustedes deben saber de álgebra cómo son las operatorias de producto vectorial. Las unidades son muy sencillas, tenemos newton de la fuerza, metros de la posición, o sea, newton metro. En particular, este newton metro no se lo suele poner como joule. Joule se reserva para el newton metro de las magnitudes energéticas. Este se dice newton metro y queda así. El módulo. Bueno, ustedes sabrán de álgebra que hay una forma componente a componente de calcular directamente el vector, pero nosotros en física solemos usar, nos es más cómodo, usar una técnica que es calcular módulo, dirección y sentido por separado y rearmarlo al vector. El que sepa usar coordenadas para el cálculo del producto vectorial, hágalo. Nosotros en esta clase lo vamos a trabajar de esta manera. Primero, ¿cómo calculamos el módulo del momento? Muy fácil, conociendo el módulo de este vector posición, o mejor dicho, la distancia que hay entre la partícula y el origen, el módulo del vector fuerza, y multiplicado por el seno del ángulo que forma el vector R y el vector F, que son estos dos vectores. Generalmente es el seno de, uno lo puede hacer pasar a este vector, y es el seno que hay entre la dirección, digamos, del vector R. Ahí lo voy a dibujar de gusto. Uno continúa la letra, el vector R, y es este ángulo, sería el ángulo al cual le tengo que conocer el seno del ángulo. La dirección es muy fácil, es perpendicular a los vectores que forman el producto vectorial, en este caso perpendicular al vector posición y a la fuerza F. Y el sentido es el sentido que se obtiene de lo que se llama una de las reglas de mano derecha, que es la regla de mano derecha. ¿Ustedes me ven a mí? ¿Ven mi cámara? Sí. ¿Sí? Bueno, es la mano derecha, se saca la mano derecha, los dedos estos se ponen en dirección y sentido del vector R y se cierra estos dedos hacia donde esté más cerca la fuerza. O sea, en este caso lo ponen y van estos dedos hacia la fuerza y el pulgar da el sentido, ¿sí? A veces puede dar para abajo, a veces puede dar para arriba. Tengo un ejemplo por las dudas para que quede claro. Acá tienen el vector a, B, y si yo tengo el producto de A hacia B, se va del primer vector al segundo, con los deditos derechos, digamos, apuntando a A, lo llevan hacia B, y si sacan la mano derecha y hacen, esto está en perspectiva, ¿no? Si hacen ese jueguito, van a ver que el pulgar le va a apuntar hacia arriba de este plano. O sea que este producto AB da un vector perpendicular a este plano y en sentido hacia arriba. No es conmutativo el producto vectorial. Si tienen B por A,
tienen que poner la mano primero apuntando al amarillo e ir hacia los dedos derechos. Ahí se van a dar cuenta que tienen que quebrar la mano, ir de B hacia A, y van a ver que en este caso da un vector que se mete en el plano en perspectiva. ¿Sí? Bueno, dicho lo anterior, veamos el ejemplo en perspectiva. Este está en perspectiva, aquí los ejes X y Z están en perspectiva. Está todo visto a vuelo de pájaro o a vuelo de dron, sería ahora que está más, la tecnología más en boga. Acá tienen el vector posición, el vector fuerza, y se aplican la regla de la mano derecha. Como estos dos vectores están en el plano XY, la dirección perpendicular es el eje Z al plano XY. Por lo tanto, el vector va a dar en el eje Z, y además, siguiendo la regla de la mano derecha, poniendo los dedos derechos apuntando en esta R y cerrando hacia esa F, el pulgar le va a apuntar para arriba. Muchos de estos vectores que son perpendiculares al plano de estudio, van a ver acá, se los suele dibujar como si estuviera visto de punta. Miren, este vectorcito verde es el momento, es el mismo de abajo, pero visto a vuelo de pájaro, y se hace un círculo y un puntito en el medio, es como que está visto de punta el eje Z y también el vector momento. Bueno, perdón, ahí tenía en el screen. Atención, esto es muy importante. La magnitud física, momento de una fuerza, cambia si yo cambio el punto de estudio del giro O. O sea, si este punto O yo lo pongo en otro lado y el sistema de coordenadas en otro lado, cambia, aunque la fuerza sea la misma, cambia el vector momento de fuerza. ¿Alguna duda? Ahí creo que se abre un mic. Si alguien tiene duda, me avisa. Entonces, atención, es un concepto que hay que definir muy bien el origen para calcularlo más fácilmente o más pícaramente. Otro de los conceptos que vamos a utilizar es lo que se llama momento neto. Es bastante sencillo, ya hemos hecho algo parecido para J neto y trabajo neto. Yo puedo definir si sobre una partícula actúa una fuerza 1, una fuerza 2 y una fuerza 3, respecto a un origen de un sistema coordenado. Tengo el vector R de la partícula y las tres fuerzas. Puedo definir la suma de los tres vectores de F1, de F2 y de F3, o si hubiera más, de más, y sumarlos a estos vectores y obtengo lo que se llama el momento neto. Y el momento neto es la suma de todos los momentos. En este caso del dibujo serían tres momentos que sumar. Bastante sencillo el concepto. En particular, puede ser que algunos de esos momentos sean nulos por algún motivo, generalmente cuando sean vectores paralelos o de sentido contrario o mismo sentido que R, va a dar un vector momento nulo. Es una regla del producto vectorial que la deben saber de álgebra. Se define el trabajo de un momento, así como había un trabajo de una fuerza entre posiciones espaciales tridimensionales de vectores R de posición. Se define un trabajo del momento F entre dos posiciones angulares, φ1 y φ2, medidas respecto al punto de origen. Y ese trabajo es una integral bien compleja, el trabajo integrado entre los límites de dos ángulos, del momento, de la fuerza que puede depender del ángulo, escalarmente. Recuerden que este punto grueso es escalar, producto escalar, por el diferencial del ángulo. No vamos a hacer mucho de estos ejercicios hoy, pero es un producto escalar, por lo tanto da un escalar. La unidad es newton metro, el ángulo en radián, pero recuerden que el radián se lo escribe y no se lo escribe porque tiene su adimensionalidad, por lo tanto es newton metro, pero acá cuando yo hago el trabajo, ahí sí le llamo joule. Es como tiene las unidades del momento, newton metro, por una dimensionalidad me da newton metro, pero como estoy calculando el escalar trabajo, la unidad es joule. Si el momento es constante, o sea, si yo estoy en presencia de un sistema de momento constante, puedo calcular directamente m por delta de phi y obtengo el trabajo del momento. Recuerden que un producto escalar es reemplazable por el módulo de un vector, por el módulo del otro vector, por el coseno. A no confundir, el producto escalar se relaciona con el coseno y el producto vectorial con el que hemos definido un momento se relaciona con el seno. Otro de los conceptos a utilizar es la inercia rotacional, más conocida como momento de inercia. No es un nombre que a mí me guste mucho, técnicamente no es un momento, pero ese es el nombre que recibió históricamente. Es el momento de inercia de una partícula
que se mide respecto a un punto de atención o de estudio o de giro, que es el punto O. Cualquier partícula respecto al punto O tiene un vector posición, R, y este momento de inercia se define como el producto de m por el módulo del vector posición R. Para una partícula, esta es la forma de calcularlo, es un escalar. Las unidades del sistema internacional son kilogramos de la masa metros cuadrados del vector posición, y le llamamos I sub 0, no porque sea inicial, sino es el momento de inercia de esta partícula O respecto a este origen O. ¿Sí? O sea, esto puede cambiar. Una partícula puede tener una masa única, pero puede tener distintos momentos de inercia si se encuentra más lejos del origen o más cerca. Técnicamente I sub 0, una magnitud muy compleja, se conoce como un tensor, pero en este curso de física lo vamos a tomar como algo sencillo, no es que estamos metiendo las patas ni mintiéndoles, pero para una partícula y para los sistemas que vamos a estudiar nosotros se lo toma como un escalar, y mide la inercia de rotación de una partícula o un sistema. En este caso es bastante obvio de entenderlo, mientras más cerca del punto O esté la partícula, ¿sí? Y menos masa tenga, o sea, si se achican cualquiera de estas dos cosas, es más sencillo ponerla a girar alrededor del punto O. Por eso se conoce también como inercia rotacional, de ahí viene el nombre, el símbolo I, de la I latina de inercia. La masa, recuerden que también es como una inercia lineal, la I es la inercia angular. Bueno, atención, así como el momento, la magnitud física, momento de inercia, cambia si yo cambio el punto de estudio de giro O. ¿Sí? Una partícula respecto a distintos puntos puede tener distintos momentos de inercia. Bueno, otra de las magnitudes físicas... no, perdón. Si la partícula describe un movimiento circunferencial, ¿sí? Si yo tengo una partícula describiendo un momento, un círculo, una trayectoria circunferencial, el momento resultante respecto al punto O, que es está relacionado con la magnitud física, momento de inercia, y con la aceleración angular. Miren de parecido que es esto a la ley de Newton lineal. Si ustedes se acuerdan, la ley de Newton era fuerza igual a masa por aceleración. En esta ley del movimiento circunferencial, acá tenemos momento igual a inercia por aceleración angular. O sea que es la ley de Newton, de alguna manera, expresada para los sistemas rotantes o partículas rotantes. Ahí tienen, por ejemplo, si esta partícula se estuviera acelerando y gira cada vez más rápido aquí, tendría una aceleración angular eta, siguiendo una de las reglas de mano derecha, perpendicular al plano de giro. Y como ven, esto es un escalar, y estos dos vectores tienen que tener necesariamente, como esto es un escalar positivo, tienen que tener mismo sentido y dirección. Si miran acá, van a ver que el momento tiene, para una partícula que está girando en un sistema de movimiento circunferencial, misma dirección y mismo sentido que eta. En el caso que uno tenga un movimiento circunferencial uniformemente variado, en el cual eta es constante, el momento resultante es constante. Y en el caso que uno tenga un movimiento circunferencial uniforme, donde eta vale 0, 0 por algo es 0, tengo un momento resultante nulo. Esto lo podrían machetear en algún lado para no dudar tanto, para no dudar, me refiero a si ustedes saben que si está en un movimiento circunferencial uniforme, el momento es nulo directamente. Tenemos más conceptos para ver. La energía cinética de rotación es un escalar. Energía cinética de rotación es un escalar pasado. Recibí. Es energía cinética de rotación. Tengo una partícula que está rotando alrededor de un punto de origen O. Si está rotando instantáneamente, tiene en un momento un vector omega perpendicular al plano de giro. Conozco el módulo de esto y conozco la distancia y conozco la masa. Por lo tanto, se define la energía cinética de rotación para esta foto de acá
como el producto de un medio de el momento de inercia o inercia rotacional por el módulo del vector omega o velocidad angular instantánea en ese momento al cuadrado. Muchos libros van a ver que este módulo directamente lo ponen como omega y lo van a ver de esta manera en los textos. Un medio de I por omega al cuadrado. En muchos libros van a ver sin esta letrita O, pero nosotros le queremos enfatizar que ese I puede cambiar si yo tomo otro sistema de coordenadas. Omega también, por supuesto. Entonces, las unidades que tiene en el sistema internacional son kilogramos por metro cuadrado en I, 1 sobre segundo al cuadrado o radianes sobre segundo al cuadrado en omega al cuadrado, y estos son joules, de nuevo, es energía. Entonces, también se le puede calcular la energía cinética de traslación a una partícula, pero la rotación está solo relacionado con la componente angular, tangencial, para decirlo de alguna manera, de velocidad. No daría exactamente el mismo valor, a eso me refiero. Bueno, esto es bastante sencillo. Si tenemos dos instantes de tiempo, voy a tener quizás la partícula con un omega inicial, me va a dar un medio giro, un cuarto de giro, va a ir a otro lugar, va a tener un tiempo final, otra foto, una foto sacada más tarde, que puede tener otro omega distinto, si está acelerado angularmente, por ejemplo, otra velocidad final que no se usa, por supuesto, en esta ecuación, y voy a tener una energía cinética de rotación inicial, una energía cinética de rotación final, puede cambiar estas velocidades angulares. No pongo que cambie el I porque lo considero circunferencial, y si hago la resta, entre las dos tengo la variación de la energía cinética rotacional de una partícula. Igual que antes, la energía cinética es la variación es la resta de final menos inicial. Se puede demostrar, hay un teorema de trabajo de energía cinética de rotación, en el cual se demuestra que el trabajo que hace el momento de fuerza, es igual a la variación de la energía cinética de rotacional, o sea, la final menos la inicial de esta magnitud llamada energía cinética de rotación. Tenemos que definir más cosas en una clase de muchas magnitudes definidas nuevas. Espero que estén teniendo los screens para poder repasar después cuando lo hagan de nuevo o a otros problemas. Tenemos más conceptos que definir. Una se llama cantidad de movimiento angular, L. Le decimos en la cátedra de cariño L porque la frase cantidad de movimiento angular es medio larga. Uno tiene una partícula en un sistema coordenado, X y Z. Conozco el vector posición de la partícula en ese momento, y esa partícula tiene una cierta velocidad, ¿sí? O cero, puede estar en el reposo, pero imaginemos que tiene una cierta velocidad. Se define la cantidad de movimiento angular L como el producto vectorial de R por el vector P. Y ustedes recordarán que si yo tengo velocidad y masa, yo tengo el vector P. O sea que yo conocida la masa y la rapidez, perdón, y el vector velocidad de la partícula, puedo calcular P. Esta cantidad de movimiento angular es el producto vectorial de R por P. Las unidades del sistema internacional van a ser las unidades de P, recordarán que eran kilogramos por metro sobre segundo, y si lo multiplican por otro metro le da esta unidad que no tiene nombre como decir Newton, Joules, se la lee así, kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Quizá no tiene nombre porque es un vector poco usado en la calle, pero bueno, es un vector útil para estudiar física. La cantidad de movimiento angular va a tener el módulo que va a ser como era en el momento, como un producto vectorial, el módulo de R por el módulo del P por la cantidad de movimiento lineal. Acuérdense que P era la cantidad de movimiento lineal, ahora estamos hablando de la angular, por el seno del ángulo que formen esos dos vectores. ¿Sí? Recuerden que ese seno prolongan el vector R y se refiere al ángulo que forman P con R, este ángulo de acá. Entonces ya tienen el módulo. La dirección
igual que producto vectorial cualquiera, perpendicular a ambos vectores, a P y a R simultáneamente perpendicular. En este caso, si el vector P y R están en el plano XY, en este ejemplo, si está en el plano XY, el vector L va a estar en el eje Z, claramente. Y el sentido se obtiene de aplicar una de las reglas de la mano derecha, la misma de antes. Atención, la magnitud física de cantidad de movimiento angular cambia también si cambia el punto de estudio de giro O. Acá vamos a hacer un ejemplito, esto que lo hemos visto a vuelo de pájaro, lo vamos a dibujar acá en perspectiva, está la partícula R y P, ahora ya veo el eje Z acá porque es una perspectiva. Si sacan su manito derecha y lo ponen con los dedos hacia R, hacia P, van a ver que el pulgar se le va a meter para abajo. Por lo tanto, en esta foto de acá, el L va en el eje Z hacia abajo. Acá lo pueden ver, acá les voy a mostrar cómo se suele dibujar esos vectores. Se suele dibujar como una cruz, como cuando uno ve una flecha de atrás. ¿Sí? Es como que yo estoy viendo la flecha esta desde el fondo, entonces se hace una crucecita, un círculo con una crucecita. Esta es la cantidad de movimiento angular. La cantidad de movimiento angular es una magnitud un poquito difícil de entender, pocos alumnos la entienden, la pueden operar, se puede operar, pueden calcular, resolver problemas, pero a veces cuesta un poquito entender. Yo les dejé ahí un mini texto. Esta cantidad L de una partícula, de alguna manera me dice qué tan fácil o difícil es poner a girar una partícula, ¿sí?, que esté en una cierta posición de un sistema coordenado, o sea, que tenga un cierto momento de inercia. Ya no relaciona fuerzas y masas, sino que ahora relaciona momentos de fuerza y momento de inercia, que es la inercia rotacional. También la pueden interpretar a esta cantidad L, ¿sí?, como, acá está, también la pueden interpretar como lo fácil o difícil que me significaría a mí, haciendo momentos de fuerza, detener la rotación de este objeto respecto al centro de giro. O sea, mientras más L tenga, más me va a costar a mí, haciendo momentos de fuerza, hacer que pare su rotación. Es, de alguna manera, el contenido total de movimiento rotatorio que tiene una partícula, teniendo en cuenta la inercia rotacional y la velocidad angular de ese momento, ¿sí? Por eso aparece, digamos, el tema de la velocidad angular y la inercia. Cuando es un MCU o MSV, o sea, cuando estamos en presencia de un movimiento circunferencial uniforme o circunferencial uniformemente variado, tienen una partícula con una cierta velocidad lineal o, si ya lo pueden ver, con un cierto P. Hay un omega que es perpendicular al plano de giro en ese instante, y si hacen la regla de la mano derecha y van de R hacia P, van a ver que van a tener un L que va a ser solidario, va a ser colineal con el omega. O sea, siempre para un MCU o un MCV, para donde esté omega, está el L de la partícula. Y la relación matemática que hay entre los dos es L igual al escalar I sub 0, que es el momento de inercia, por omega. Una linda ecuacioncita que solo vale, atención, para el MCU o MCV. En realidad para cualquier movimiento circunferencial, pero estos son los más populares que han visto ustedes. Y la dirección y sentido siempre son coincidentes con omega. Una de las últimas cosas que tenemos que ver como teoría hoy, la teoría del repasito es medio largo. El impulso angular, esto acá voy a ir un poquito rápido porque es pura matemática, pero me interesaría la conclusión. Hay una relación entre el momento de fuerza y la cantidad de movimiento angular L. Mire, el L se define como R vectorial P. Si yo derivo esto respecto al tiempo, la derivada, ¿sí?, el diferencial de L sobre el diferencial de tiempo, o esto leído como la derivada de L respecto al tiempo, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esto es una regla de la derivada de la multiplicación. Acá, dr dt, la variación de la posición respecto al tiempo se llama velocidad instantánea lineal v, pero v y p, el producto vectorial v por p, como son vectores que siempre van juntitos,
esto es nulo siempre. O sea que este producto desaparece de la derivada. Me queda directamente esta parte, R por dP sobre dt. Pero ahora les recuerdo una ecuación famosa, fuerza igual a m por A, pero A es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y si ven este m por dB, es un diferencial de cambio de la cantidad de movimiento. dP es m por dB. Entonces aquí tienen dP sobre dt. Esto se conoce también, esto que está acá, es una ecuación válida, es tan válida como la de arriba. Esta se conoce como, en muchos textos, la redefinición de fuerza. La verdad, la redefinición es esta, porque Newton lo planteó de esta manera a sus leyes y nosotros en la modernidad le hemos puesto esta ecuación, pero esta ecuación es válida, esta es la definición de fuerza también. Y si ven acá dice fuerza, entonces, si es de PDT, acá dice fuerza. Entonces puedo cambiar eso por fuerza. ¿Y qué era R vectorial por F? A ver quién me tira un centro ahí. ¿Qué era R producto vectorial por fuerza? Que lo hemos visto hoy al principio. Uy, ¿hay gente ahí? ¿O me desconecté? No, sí estás conectado. Ah, Momento no. es momento de una fuerza. Esto R por F es momento de fuerza. Por lo tanto, esta es una ecuación muy interesante, una ley general de la física. La variación de la cantidad de movimiento angular en el diferencial de tiempo es igual al momento de las fuerzas, ¿sí?, que actúan sobre la partícula. Un caso especial, una situación especial, miren, he pasado el dt multiplicando. Una situación especial es si el momento es un vector constante. Entonces puedo hacer una integral rápida y me da que la variación de L es momento de fuerza por delta T. Esta ecuación se puede aplicar solo si el momento es constante. Esta ecuación es muy parecida a, ustedes se van a acordar, a una que era fuerza por delta de T, que era el J y era igual al delta de P. O sea, en el movimiento angular, este producto está haciendo las veces de la impulsión angular. Los libros no le han puesto nombre, pero esta sería como un J angular. Y el J angular es igual a la variación de la cantidad de movimiento angular también. No van a querer poner un parcial J angular porque no lo hemos definido, pero les cuento que si uno lo mira rápido, es como en la linealidad de fuerza por tiempo, en la angularidad es momento por tiempo y me da el cambio de la variación de la cantidad de movimiento angular. Entonces me da esta ecuación bastante útil. El L final menos el L inicial es el momento de fuerza por el intervalo de tiempo, T final menos tiempo inicial. Esta es una ecuación útil en el caso de momentos constantes. Bueno, nos queda solo una tontera más y empezamos el práctico. Vamos a hacer dos problemitas hoy. Chicos, esto es bastante bueno saberlo. Cuando uno tiene productos vectoriales como este que vamos a usar hoy o este que vamos a usar hoy, tanto la definición de momento de fuerza como cantidad de movimiento angular, los productos vectoriales, recordarán que este era R por F y este era R por P. Hay una forma rápida de calcular el módulo, muchas veces sin andar midiendo ángulos. Hay veces que es más fácil, hay veces que es más difícil, pero hay una forma rápida de calcular este módulo de estos vectores, el módulo. Primero hay que trazar la línea de acción del segundo vector, de F en este caso o de P en este caso. Uno traza la línea, la recta de acción se llama, uno hace una línea de punto. Después busca la distancia más corta que hay del origen a esa línea de acción. Esta distancia D, fíjense, esta sería en verde acá, la distancia más corta entre la recta de acción y el origen. Acá la distancia más corta entre la recta de acción de la fuerza y el origen. Y eso recibe el nombre de brazo de palanca, esa letra D, esa distancia. Y los módulos de este producto vectorial se calculan directamente de esa manera. El módulo del momento es el brazo de palanca por la fuerza, y el módulo de la cantidad de movimiento angular es el brazo de palanca por la cantidad de movimiento lineal. A veces estas ecuaciones son, según la geometría del problema, son más rápidas de aplicar que la otra del seno y esas cosas.
Obviamente dirección perpendicular al plano de ambos vectores y sentido de la mano derecha. Esta reglita es muy práctica, tenganla presente, capaz que la usamos hoy en un problema, capaz que no, pero es fácil tenerla macheteadita por ahí. Segundo vector por brazo de palanca. Chicos, ahora sí, hemos dado un paseo intenso por unas 4 o 5 magnitudes de física y una relación entre ellas. Vamos a hacer ahora el problema 17. ¿Sí? El problema 17 está en la cartilla, en la página 17, la página 61, el problema 17 de la unidad 4. Dice así: sobre una superficie horizontal, una partícula de masa 0,050 gramos gira con velocidad angular constante, describiendo una trayectoria que es una circunferencia de radio r 100 centímetros, o sea, 1 metro. Este es el plano inclinado, el plano horizontal dibujado en perspectiva. Tengo una partícula, tengo un eje de giro, tengo una circunferencia que hace esto, está en perspectiva, esta partícula está girando en este sentido según esta flecha. Dice que gira con velocidad angular constante, o sea, todo el tiempo acá un movimiento monótono de giro. Obviamente, ¿cuál es el punto más obvio para trabajar posiciones y vectores angulares en una circunferencia, chico? Es el centro de giro. O sea, sobre el plano de la mesa y justo en el centro de la circunferencia pongo mi sistema de coordenados X y Z. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener un vector posición R que va a ser siempre de módulo constante. Estamos hasta ese pícaro, acuérdense que esto no es elipsoidal, sino está en perspectiva. Este módulo va a ser siempre constante. En este caso dice que tengo un MCU, porque es velocidad angular constante, voy a tener eta nula y omega constante. Preguntita, a ver si estaban despiertos. Si la aceleración angular es nula, ¿cómo va a ser el momento de esta partícula? El momento de fuerza. Nulo. Va a ser nulo. ¿Está claro? Van a haber fuerzas, pero esas fuerzas van a ser momento nulo, como lo vamos a estudiar enseguida. Entonces, manos a la obra, vamos a resolver las preguntas de este problema, que son sencillas y que dicen lo siguiente. Primero dice, ¿cuánto vale la fuerza resultante sobre la partícula si esta gira a razón de 720 revoluciones por minuto? Ahí está el dibujo de la partícula, las fuerzas que actúan sobre esta partícula apoyada en una mesa horizontal, las vamos a estudiar enseguida, pero antes, como es una partícula rotante, me conviene, lo mismo que hacíamos cuando estudiamos dinámica de dinámica rotacional, estamos por hacer lo mismo, me conviene, si gira en el plano XY, trabajar de alguna manera con un eje Z perpendicular al plano, tal cual lo ven acá, pero me conviene trabajar con direcciones radiales, porque esto va a estar girando, entonces este R va a estar girando, entonces me conviene una dirección radial y otra tangente a la trayectoria, ¿sí? Entonces me conviene todo el tiempo estar pensando en eso, vectores radiales y tangenciales. Y en el eje Z van a estar los vectores angulares, como van a ver. Ahí le monté esta ideita está en perspectiva, recuerden, en este esquema. Bueno, aplicamos la segunda ley de Newton sobre la partícula si queremos saber la ¿qué? Fuerza resultante. Para aplicar la segunda ley de Newton tenemos que identificar fuerzas. Sumatoria fuerza igual a m por a. Y voy a separar fuerzas sobre el plano y sobre el eje Z. Lo he corrido de acá a la partícula para que no se haga un bollo este dibujito. Hacia abajo, hacia el planeta Tierra, perpendicular al plano está el peso. Como está apoyada en una superficie lisa, tenemos una normal hacia arriba. Y como hace un giro, recordarán de dinámica rotacional, necesito una fuerza centrípeta que apunte hacia el centro. Este es el esquema de fuerza que tenemos en la partícula, ¿sí? Me piden cuánto vale la fuerza resultante. Esto es un tema viejo, para decirlo de alguna manera. Estudio sobre el eje, sobre el plano XY. Voy a estudiar estas fuerzas en direcciones tangentes
obviamente va a ser cero, ya me estoy dando cuenta, no hay ninguna fuerza en dirección tangente, y en direcciones radiales. En direcciones radiales sí la tengo a la fuerza que centrípeta acá. O sea, separo mi ley de Newton en tres. Eje Z, eje Z, eje radial, no es ni X ni Y, sino eje radial, y eje tangencial. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Tengo las tres direcciones en el espacio. Vamos al más fácil. N y P sumadas dan masa por aceleración en Z, pero la partícula ni se sumerge en el plano ni despega, por lo tanto la aceleración en Z es nula, y como la aceleración en Z es nula, el módulo de la normal menos el módulo de peso es cero, o lo que es lo mismo, normal y peso tienen el mismo módulo, por lo tanto acá no hay fuerza resultante. La fuerza tangencial, si prestan atención, como solo hay fuerza centrípeta, porque es un MCU, acuérdense que la fuerza tangencial aparecía en el MCV, como fuerza centrípeta solamente, tangencialmente es cero, pero radialmente tenemos la fuerza centrípeta como M por A centrípeta. Trabajo solo con los módulos, esto vale cero, estos módulos son iguales, pero recordarán que el módulo de la fuerza centrípeta era masa por el módulo de la aceleración centrípeta. De analizar las fuerzas presentes, estas tres, estas dos se anulan, solo me queda la fuerza resultante, es la fuerza centrípeta. Vamos a calcularla. Tenemos este dato y este dato de aquí, y obviamente la distancia. Vamos a calcular la fuerza centrípeta entonces. Como la ecuación de la otra diapo, fuerza centrípeta, módulo igual a masa, módulo por A centrípeta, normal y peso iguales, reemplazo, fuerza centrípeta es masa por, recordarán la aceleración centrípeta era omega al cuadrado por módulo de R, haciendo el cambio de 720 a omega, esto lo pueden hacer en su casa, después da 75,4, esto es un cambio de unidades, nada más, recuerden que un giro es 2 pi radianes, como tienen omega, como tienen el radio era 1 metro, 1,000 metro, la masa eran 50 gramos, tengo la masa, omega, de acá, el radio. Señores y señores, tengo el módulo de la fuerza centrípeta, equivalente a 284 newtons, y obviamente, tal cual lo van a ver acá en el dibujito, es una fuerza que es radial y hacia el centro. Es la fuerza resultante todo el tiempo, dirección radial, sentido hacia el centro. Hay unas coordenadas que se llaman coordenadas polares, no las estudiamos mucho en esta cátedra, así que no vamos a insistir con esto, pero sí tengan presente que esta fuerza es de módulo constante y todo el tiempo apuntando al centro. Hemos terminado el punto A. El punto A ha sido como un repasito de viejos temas. Pero ahora vamos a lo nuevo. Lo nuevo es, ¿cuánto vale el momento respecto al centro? La verdad, hay tres fuerzas, P, N y fuerza centrípeta. El momento resultante ya sabemos que va a dar cero, ya lo contestó uno o dos alumnos, pero vamos a ver si es verdad. El momento resultante es la suma de tres momentos, N, que trata de hacer girar la partícula en un plano vertical hacia arriba, P, que trata de hacer girar la partícula en un plano vertical hacia abajo, pero no lo logra obviamente, y la fuerza centrípeta que lleva, digamos, la partícula hacia el centro de giro. Entonces, el momento de fuerza respecto al punto O va a ser, momento de fuerza es módulo de quién, de la posición por módulo de la fuerza por el seno del ángulo que forman ellos dos. El sentido regla la mano derecha. Vamos a ver los momentos. Momento del peso, este es el peso. Va a ser módulo de R, que lo conocemos, módulo del peso, que lo podemos calcular, pero esto está en perspectiva, acá hay un ángulo recto entre R y P, porque hay una perpendicularidad. En la normal, tengo la normal hacia arriba, R acá, y acá también hay un ángulo recto entre R y la normal. Algo nos va a decir eso.
Y el momento de la fuerza centrípeta es R por la fuerza centrípeta por el seno del ángulo que forman R y la fuerza centrípeta, que son colineales. Bueno, vamos por parte. El momento del peso, esto tiene un valor, esto tiene un valor, y el seno de 90 vale 1, por lo tanto tiene un valor. Entonces este momento sí tiene un valor. La fuerza peso sí hace un momento de fuerza. La normal, esto tiene un valor, el seno es 1. La normal también hace un momento de fuerza. El peso y la normal hacen momento de fuerza. Por otro lado, la fuerza centrípeta, van a ver que R va hacia afuera y la fuerza entra, por lo tanto el seno es de 180 grados y ya saben que el seno de 180 grados vale 0. Entonces, de acá tenemos una conclusión interesante. De estas tres sumas, normal, peso y momento de la fuerza centrípeta, 1 ya sabemos que vale 0. Este momento vale 0, es nulo por este seno. Y estos dos, aunque no valen 0, si ustedes recuerdan, normal y peso tenían el mismo módulo, ¿no? O sea, esto y esto valen igual. Los vectores posición tienen el mismo módulo acá y acá, o sea que hasta ahora todo va igual. Los senos van iguales, por lo tanto los módulos son iguales de los momentos. Pero, por la regla de la mano derecha, si uno saca la mano derecha y va de R hacia la normal, el pulgar apunta para un lado, y si va de R hacia el peso, el pulgar apunta para el otro lado, estamos en presencia de estos dos vectores de aquí, MN y MP, siempre son iguales y de sentido contrario. Por lo tanto, la suma de los tres momentos es el vector momento nulo, tal cual lo habíamos previsto ya. Estos dos no valen 0, pero su suma sí, y este vale 0. Entonces, el total vale 0 respecto a C. El momento neto es 0. Dice, según lo que concluye en el apartado B, ¿qué ocurre con la cantidad de movimiento angular? L, ¿qué le va a pasar al L de esta partícula? ¿Y cuánto vale? Bueno, recordarán el teorema de variación de L y momento, pero esto vale 0. Como el momento resultante respecto a C es nulo, ¿qué significa? Que L es constante. ¿Por qué? Fíjense aquí. El de L, este lo integré ya, de L es momento por dt, pero el momento resultante es 0. Si esto es 0, quiere decir que la variación de L es 0. Y la variación de L, que es L final menos L inicial, y si una resta da siempre 0, no significa que estas cosas son 0, sino que valen lo mismo. El L inicial y el L final valen siempre lo mismo. Por lo tanto, acá podemos concluir. ¿Qué ocurre con el vector cantidad de movimiento angular de una partícula en un MCU? Es fácil, permanece constante. La cantidad de movimiento angular de una partícula en MCU es constante. El vector tiene características de constancia. Me dicen que lo determine. ¿Cuánto vale L? Bueno, L era R por P. Ahí lo tienen aquí arriba, en el grafiquito van a ver que aparece la velocidad tangencial, pero también tenemos P, que es colineal. Por lo tanto, el módulo de L va a ser módulo del vector primero por el módulo del vector segundo por el seno del ángulo que forman R y P. R y P, si lo dibujan o se lo imaginan a la perspectiva, forman 90 grados. 90 grados vale 1. La velocidad tangencial, perdón, P es lo mismo que masa por velocidad. Y la velocidad lineal, esta B vector verde, es omega por R, el módulo. Por lo tanto, hago estos reemplazos. Y al hacer el reemplazo, perdón, se ha hecho larga esta tarde,
Al hacer el reemplazo tienen 1 metro, la masa 50 gramos, el omega 75,4 radianes sobre segundo, 1 metro y seno de 91. Tenemos el módulo de L. La cantidad de movimiento angular de esta partícula es 377 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, metro cuadrado sobre segundo, perdón. Pero acá dice negrita. Y si es negrita, no me puedo quedar tristemente solo con el módulo. Si dice ahí negrita, escriba el vector, señor alumno, no solo el módulo, que lo calculó muy bonito. Bueno, como me piden el módulo, perdón, el vector, sentido y dirección son bastante fáciles. La dirección es perpendicular al plano. Si es perpendicular al plano, entonces va en el eje Z, como ya está dibujado acá en amarillo. Y el sentido es regla la mano derecha. Sacan su mano derecha, van desde R hacia P, van a ver que el pulgar le da para arriba en la perspectiva. Por lo tanto, hemos terminado este punto donde como no hay momento, L permanece constante y este L de acá va a ser siempre el mismo. Para la partícula esta, por supuesto, que es un MCU, movimiento circunferencial uniforme. Calcule el momento de inercia de la partícula respecto al centro, muy sencillo. Momento de inercia de la partícula es masa por el radio vector al cuadrado. Conozco los datos, la masa y la distancia. Hago el cálculo, más fácil imposible, masa por distancia al cuadrado. Y esto da el momento de inercia respecto a este centro de esta partícula es ¿cuánto? 5 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro al cuadrado. Yo aquí ahí termina el problema, pero les pido un pequeño desafío. Ustedes recordarán que yo le había dicho que en un movimiento circunferencial, el vector L se calculaba también como ¿quién? Cantidad de movimiento angular respecto al centro por el vector omega. Se les pido que hagan este productito. Acá tienen el momento de inercia, que es este de aquí, y recordarán el valor de omega, lo tenemos en la diapositiva anterior, o una Profe, ¿no más. era, no era con ni, con la con la aceleración angular? No, ese era el momento de fuerza. Ese era el momento de fuerza. Acá estoy calculando la cantidad de movimiento. No sé qué escribir. Perdón, capaz que yo escribí mal y estoy hablando acá. Dame un segundito que vuelva a la diapo. No, está bien escrito. El L. Estoy calculando el L aquí, ¿no? El L. El momento va a dar 0, porque en un movimiento circunferencial uniforme, como tiene un movimiento circunferencial uniforme, la ecuación en la que vos me dices es esta. Momento igual a I por eta. Esa es otra ecuación. Como es movimiento circunferencial uniforme, el eta ¿cuánto vale? 0, entonces el momento es nulo. ¿Sí? Pero acá me refiero al vector L. Como una tarea para la casa, pueden calcular el vector L, que lo hemos calculado recién por otro camino, lo pueden calcular directamente como I sub 0 por omega. Eso es lo que quería decir. Lo pueden hacer si quieren ahora. No sé si alguno tiene la calculadorita ahí a mano. Es multiplicar I por omega, que lo teníamos en la diapositiva anterior. No sé si alguien lo tiene ahí a mano. Bueno, acá termina este problema. No hay más preguntas, digamos, de este problemita. Hemos dado un paseo por magnitudes angulares, I, momento de inercia, M, momento de fuerza, L, cantidad de movimiento angular, y en particular hemos trabajado con un movimiento circunferencial uniforme. ¿Sí? Vamos al segundo problema del día, si creo que les gusta hacer, para después hacer las preguntas al final.
Este es el segundo problema del día, que empieza aquí. El resto es la teoría que ustedes ya han visto. Bueno, dice así: un cuerpo puntual o masa puntual de 50 gramos realiza un movimiento circunferencial, ahora cambiado, dice uniformemente variado, con un módulo de aceleración eta de 1,5, 1 sobre segundo al cuadrado, y un radio de 1 metro. Además tenemos algunos datos, parte del reposo, y da 200 vueltas. ¿Sí? Da 200 vueltas en total. La situación es origen, sistema coordenado, partícula, vector posición R, giro para acá, está girando en este sentido. Me dicen que el movimiento es circunferencial uniformemente variado, entonces esta partícula no va a ser un giro monótono, sino un giro en aumento, ¿sí? Simulado con ruidito, no se rían por favor, ni graben esta parte, pero de hecho con ruidito esto sería... Y cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, y cada vez más rápido. O sea, va teniendo una aceleración angular, ¿sí? Empieza muy despacito, después más rápido, más rápido, más rápido, y al final está dando cada vez vuelta más a la chapa. Nosotros sabemos que lo vamos a estudiar hasta 200 vueltas completas, pero si esto sigue, seguirá. Bueno, dicho lo anterior, veamos qué me pide de este problema de MCV. Acá está, MCV. Conocemos velocidad angular inicial 0, radio 1 metro, aceleración angular 1,5 metros, radianes sobre segundo al cuadrado, masa y número de vueltas total, que es el desplazamiento angular. Vamos a ver qué pide. ¿Cuánto vale el vector momento m que actúa sobre el cuerpo? Bueno, el momento resultante es la suma de momentos. Acá tenemos el peso, la normal. Si gira, hay fuerza centrípeta, pero si está acelerado angularmente, tenemos fuerza tangencial. Recordarán de dinámica, esto está en perspectiva, ¿no? Hay peso normal, fuerza centrípeta y fuerza tangencial. Esto no estaba en el problema anterior. Por lo tanto, de la suma de momentos son 4 fuerzas: momento de la normal, del peso, fuerza centrípeta y fuerza tangencial. Sabemos que MCV, por lo tanto el momento respecto al origen también lo podemos calcular para no hacer esta suma. El momento resultante es momento de inercia por eta. Eso lo sabían ya de la parte teórica que hemos repasado. Momento de inercia es masa por radio y eta es eta. Yo sé que la dirección de eta es perpendicular al plano de movimiento y el sentido se obtiene de la regla de la mano derecha, o sea, para dónde se acelera. Saquen sus dedos y ven para dónde se acelera el cuerpo. Como lo teníamos al módulo 1,5, yo ya puedo armar mi vector eta, este de aquí. Ya lo puedo armar. Es 1,5 radianes sobre segundo al cuadrado, perpendicular al plano XY, o sea, en el eje Z, y con sentido positivo porque el objeto se está acelerando en sentido antihorario visto desde el cielo, visto desde arriba. Y como tenemos todos los datos. Momento de inercia, que es masa por distancia r acá, al cuadrado, el vector eta que lo tenemos aquí. Acá estaría mejor que diga módulo, por supuesto, un pequeño errorcito ahí. Ya lo vamos a corregir. Aquí debería decir el módulo del vector r. Ahí está, la doble barra. Conozco esa distancia, por lo tanto, conozco el momento de rotación. Por supuesto, este momento de rotación, por la regla en la mano derecha, la pueden sacar viendo R hacia fuerza tangencial, porque todos los otros momentos son cero. Hacia fuerza tangencial le va a dar el momento de rotación, ¿sí? Además ya tiene el valor de eta, directamente ya está sentido, módulo, está todo acá. Bueno, hemos respondido el punto A. Si alguien quiere jugar con la física,
podría calcular la fuerza tangencial, aplicar el producto del módulo de R por el módulo de la fuerza, por el seno de 90 grados, y va a encontrar el mismo momento, ¿sí? Obviamente, si no, si dos caminos distintos llegan a cosas distintas, no sería física. Bueno, ahí ya tienen el cálculo del momento, que es lo que me han pedido. Después dice, ¿qué trabajo realiza el momento en las 200 vueltas y qué energía cinética de rotación adquiere? Recuerden que hay un eta, como eta es constante tenemos un MCV, ¿sí? El momento es constante, porque es I por eta. Ahí tienen los dos vectores dibujaditos, tanto momento como aceleración angular eta. El trabajo realizado por un momento constante en un delta de phi es, recordarán, vector momento por vector desplazamiento angular. Como son constantes, puedo directamente trabajar con el producto escalar, que es módulo del primer vector por módulo del segundo por el coseno del ángulo que formen los dos vectores. Y como pueden ver acá, como son colineales m y eta, como pueden ver ahí, al ser colineales m y eta, el ángulo que forman es 0. Y el ángulo de 0 vale 1. Por lo tanto, el trabajo que va a ser el momento resultante, que si sufre la partícula, va a ser el producto de momento por delta de phi por 1. El desplazamiento angular son 200 vueltas, como lo dice el enunciado. 200 vueltas, como hay 2 pi radianes por cada vuelta, hacen la regla de 3 simple o el cambio de unidades, como lo quieran ver, y obtienen 1260 radianes de giro. O sea, 200 vueltas son 1260 radianes de giro. Como ya tenemos el módulo del ángulo y tenemos el momento, como calculado en la diapo anterior, módulo del momento 0,075 Nm, módulo angular 1260 radianes, coseno de 0,1. El trabajo del momento es 94 joules. Como esto es sistema de partículas circunferencial, es una partícula circunferencialmente, su trayectoria es circunferencial, alguno podría calcular también energías cinéticas de traslación, la famosa 1/2 de la masa por la rapidez b al cuadrado. Pero ahora vamos a relacionar energías cinéticas de rotación. Bueno, ya tenemos el trabajo del momento, ya está conocido el trabajo del momento, y me preguntan qué energía cinética de rotación adquiere. Me acuerdo el teorema de trabajo-energía rotacional, que los di al principio de la clase de hoy, es trabajo del momento de rotación, energía de rotación final menos energía de rotación inicial. Tenemos un inicio en reposo y un final después de dar 200 vueltas completas y termina acá. Por lo tanto, termina, se sigue moviendo, ¿no? Pero quiere decir la foto está sacada acá. Por lo tanto, como el objeto parte del reposo, tendría que hacer un café, que me da un sueño. Como parte del reposo, la energía cinética de rotación inicial es 0, es nula, no hay movimiento, no hay energía cinética de rotación, esto vale 0. El trabajo del momento entonces va a ser la energía cinética de rotación final, pero yo conozco el trabajo neto, lo hemos calculado recién, en 94 joules vale esto, por lo tanto la energía cinética de rotación final vale 94 joules, como era esperable. Bastante sencilla la pregunta, la segunda parte. Si ustedes están en un parcial, no hace falta que hagan todos los dibujitos, podrían poner directamente la frase esta. Como parte del reposo, la energía cinética de rotación inicial es 0, por lo tanto el trabajo es igual que la final, y por eso vale 94 joules. Y listo, con un renglón sin tantas ecuaciones lo pueden justificar. Bueno, entonces ya sabemos que adquirió 94 joules de energía de rotación. El punto C dice,
¿qué tiempo tarda en dar 200 vueltas? Y después pregunta qué cantidad de movimiento angular L tiene al cabo de ese tiempo, o sea, en el instante 200 vueltas. Y después dice cuál es la velocidad angular en ese instante. Bueno, podemos usar las ecuaciones de cinemática. ¿Sí? Las ecuaciones de cinemática dice que si algo ha girado un montón de veces con un cierto eta, se movió un cierto desplazamiento angular. Esta es la ecuación de la cinemática de rotación del mcv, lo recordarán. Posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, todas magnitudes angulares. Si solo miro módulos y sentidos, como esto va a empezar del reposo hacia allá, va a tener la velocidad angular, el ángulo inicial va a ser 0, la velocidad inicial va a ser 0. Puedo calcular este phi inicial, pasarlo al otro miembro y restar, y la resta es el desplazamiento. ¿Y el desplazamiento vale cuánto? 200 vueltas. Por lo tanto, este dato sí lo tenemos escondido en las 200 vueltas, ¿sí? El omega inicial es nula. La eta ha sido dada de dato, por lo tanto, es un chiste lo que nos queda para calcular el tiempo. 200 vueltas, es esto en radianes. Este producto vale 0, un medio de aceleración angular por delta t al cuadrado, despejo delta dt, es la raíz de esto que está acá, paso al cuadrado como raíz, y me da 41 segundos. O sea, este objeto acelerado, esta partícula acelerada en su rotación, que va girando cada vez más rápido, demora 41 segundos para dar 200 vueltas. Como el tiempo final, es el tiempo correspondiente a 200 vueltas, es el delta de t. Era lo que me preguntaba, ¿en qué tiempo da 200 vueltas? En 41 segundos. Digamos que esta diapositiva que le estoy mostrando aquí es muy de cinemática angular, la podrían haber hecho sin conocer momentos de fuerza y otras cosas, pero ahora me pregunta qué cantidad de movimiento angular L tiene. Y después la velocidad angular. Bueno, chicos, si ya sabemos que es mcv, hay una ecuación válida para todos los mc, que es L igual a I sub 0 por omega. I sub 0 es masa por distancia al cuadrado. Como es un movimiento circunferencial uniforme, el omega es variable, va cambiando, cada vez gira más rápido, porque hay un eta, ¿sí? Hay una aceleración angular, por lo tanto el omega este va a ir variando. Este omega no es constante, es variable, va creciendo este vector rojo cada vez que gira esto más rápido. Como es mcv, me acuerdo de las ecuaciones de cinemática, omega final igual a omega inicial más aceleración por tiempo. Tengo todos los datos, omega inicial vale 0, eta lo conozco, el tiempo de 200 vueltas lo conocemos, valía 41 segundos. Reemplazo y me da el omega, me ha dado primero omega, ¿cuál es la velocidad angular? A las 200 vueltas. Va girando a una velocidad de 61 radianes sobre segundo versor K. También hemos respondido esto, ¿no? ¿Cuál es la velocidad angular? Todo vectorialmente, todo. Y después me pregunta cuál es el impulso angular. Bueno, me acuerdo de esto, I sub 0 por omega. I sub 0 es masa por distancia al cuadrado, omega es omega. Conocen todos los datos, masa, distancia, omega a los 200 vueltas, que lo saco de aquí. Y calculo el L. El L final. El L vale 3 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo en el versor K. Me refiero a L final, L a los movimientos de 200 vueltas, o después que la partícula tuvo un intervalo de desplazamiento de 200 vueltas. Ese problemita está resuelto, ¿sí? Tenemos un último problema,
Fíjense que en estos problemas que hemos hecho ya hemos repasado ecuaciones de movimiento circunferencial, circunferencial uniforme, momento, cantidad de movimiento angular L, momento de inercia I, y hemos repasado también leyes de Newton, sumatoria de fuerza para encontrar los momentos, etc. Pasamos al último problema. Pensaba que íbamos a andar peor con el tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo. Y después pasamos a las preguntas que tengo. El último problema dice lo siguiente. Al final, ya saben, podemos volver a cualquier problema y sacarnos las dudas que tengan, vayan anotándolas si quieren. Dice que tenemos una esfera de nombre E que tiene una masa E que cuelga de un hilo de longitud R. La esfera es impactada horizontalmente por una bala llamada B de masa MB que queda incrustada en ella. Mira, esta es la situación. Tengo colgada la masita de un punto fijo, en cierta distancia del hilo o longitud del hilo, ahí como dice ahí longitud R. Hay una bala que se está moviendo, hay una bala que se está moviendo, el péndulo está quieto, en reposo. Esa bala se mueve, se incrusta ¿dónde? Se incrusta en el péndulo y como este eje está fijo, y esto vino, para decirlo en tucumano básico, con envión, y se incrustó, todo el mundo sabe que eso no se va a quedar quieto ahí. Va a resultar haciendo un movimiento de oscilación. Y si viene muy rápido la bala, si viene muy rápido y le pega y se incrusta, es probable que este movimiento de oscilación no haga solo esto de ir y venir, oscilando, sino que le pegue tan fuerte que haga esto, suba y baje por el otro lado y permanezca, si no hay roce, dando vuelta para siempre. Y efectivamente, esto es lo que va a ocurrir. Si la bala se clava y este sistema va a dar toda una vuelta y va a volver a pasar por acá y va a seguir dando vuelta. Bueno, esto es un plano vertical, ¿sí? Ténganlo claro que es un plano vertical, es un péndulo que va a dar un giro en un plano vertical. Esto se complica un poco con la fuerza, pero la vamos a pilotear y lo vamos a sacar adelante. Obviamente necesito tomar un sistema de coordenadas. ¿Dónde lo voy a poner? En el lugar más obvio para esto de rotación, que es en el centro. Dicho lo anterior, manos a la obra. Dice, es constante la cantidad de movimiento lineal P del sistema esfera más bala incrustada después del impacto, explique. Bueno, chicos, una vez que se impactó la bala, una vez que está impactada acá la bala, ya tengo una masa total que es masa de esfera más masa de bala. Esta es una situación inicial, porque dice antes, perdón, ¿cómo si se va a mantener después del impacto? A esta le voy a llamar una situación inicial, que tiene una velocidad inicial, pero más tarde, esto, ¿saben lo que era variación de cantidad de movimiento? Porque dice, ¿es constante la cantidad de movimiento? Bueno, pensemos que era la variación, final menos inicial. Delta de P, masa total, esta es la masa total, por la velocidad final, en alguna foto de acá, menos la masa total por la velocidad inicial, que es esta de aquí. La masa total es la suma de las dos masas. Y esto me da este resultado. Delta de P va a ser el escalar masa por la diferencia de velocidades. Un cambio de velocidad se va a reflejar entonces en un cambio de cantidad de movimiento. Si ustedes analizan la situación, a esta fotito quería llegar, de solo mirar el esquema, chicos, de solo mirar el esquema, estas velocidades, B inicial y B', ahí le he puesto B y B' de esta foto cualquiera, la verdad que ya me avivo de que no puede ser esto constante, P, porque esta resta no da cero. Ya me estoy dando cuenta que las velocidades tienen dirección diferente en el espacio, listo. Si tienen dirección diferente, esta resta no va a dar cero. ¿Estamos? O sea, después del impacto no se conserva la cantidad de movimiento lineal del sistema.
Dice, vamos a ir un paso más allá y vamos a demostrar con números. Ustedes tienen acá las fuerzas que actúan, tensión y peso, y el vector velocidad en esta foto. Pongo mi sistema angular, perdón, este coordenado de X y Z, y si prestan atención, aquí yo puedo tomar mis viejos y queridos estos ejes radiales y tangenciales, se acordarán de un par de problemas atrás. Puedo descomponer la fuerza peso en dos, esta fuerza la descompongo en dos, una componente radial y otra tangencial. Me doy cuenta que la componente radial, si este es el alfa, se repite aquí, y el está dibujadito aquí, este alfa. Como es la componente radial, la componente va a ser módulo del peso por coseno de alfa, que es esto de acá. La otra componente, que es la opuesta, que es la que está aquí arriba, va a ser módulo del peso por seno. Y si aplico la ley de Newton para esta esfera de aquí, es tensión más P radial, tensión más P radial es masa por aceleración centrípeta. En esta dirección solo hay dos fuerzas, T y P radial. Entonces aplico esa ecuación, trabajo solo con módulos, me doy cuenta que como la aceleración centrípeta va hacia el centro, la tensión siempre tiene que ser más grande que el peso radial. Por lo tanto, pongo positivo hacia el centro. ¿Sí? Hacia el centro es positivo en esta dirección radial. Hacia afuera es negativo, por eso P radial da negativo si miran este esquema, este que estoy marcando acá. Y eso va a ser masa por aceleración centrípeta, porque está dando un giro. Es una aceleración variable, la tensión es variable, la componente radial es distinta, es muy variable, pero la ecuación la tenemos. Perdón, acá sale la P radial, que es P por coseno, que lo traigo de aquí. Si aplico en la dirección tangencial, es masa por aceleración tangencial. Y la componente del peso tangencial es P seno, que es esta de acá. Por lo tanto, en la dirección tangencial tengo una única fuerza tangencial, acuérdense que esto es radial y esto es tangencial, tengo una única fuerza tangencial que es P por seno de alfa. Por lo tanto, sí, no sé si alguien necesita preguntar algo. Se abrió el mic sin querer. Bueno, suponemos que se abrió sin querer. Ahí lo vamos a silenciar un ratito a Mauro. Ya se silenció solito. Bueno, gracias Mauro. Estamos en... Estamos por... Saquemos este cartelito. Sí, no hay problema, Mauro, por favor. Estamos en esta diapo. Estamos viendo que vamos a analizar, digamos, las fuerzas radiales y tangenciales. Me conviene. En la parte radial tengo dos fuerzas que van a dar la fuerza centrípeta. Esto es un buen dato, acá me quiero parar. La fuerza centrípeta no es la tensión, ni es la P radial. La fuerza centrípeta es las dos juntas. Acuérdense que la fuerza centrípeta es la resultante radial. ¿Sí? Por eso es que igualo la resta a masa total por aceleración centrípeta. Masa total es la masa de bala más esfera. Esto ya lo hemos dicho, es P coseno la componente, y en la dirección tangencial solo tengo P tangencial. La componente P tangencial del peso es encargada de proporcionar la aceleración tangencial, y trabajando solo con módulo y sentido, P tangencial, que es esta, igual a masa por aceleración tangencial. Por lo que lo mismo, P por el seno de alfa, masa por aceleración tangencial. Acuérdense que estamos tratando de demostrar que la cantidad de movimiento lineal P no permanece constante en este giro tan extraño y vertical.
Veamos la evolución del movimiento. Tengo P tangencial y tengo que es P seno. Las masas las puedo cancelar porque P es masa por aceleración de la gravedad. Aquí he hecho masa por aceleración de la gravedad y he cancelado las masas. Y de acá veo que me doy cuenta, como esto es una constante y este ángulo va variando, de acá veo que la aceleración tangencial es muy variable, va en función de la posición o del ángulo que está la posición de este péndulo o péndulo giratorio, va variando la aceleración tangencial. Como pueden ver acá en un esquema total, acá está peso-tensión, peso-tensión, peso y tensión. Este esquema por ahí confunde mucho a los alumnos, pero acá la tensión está para abajo y la gravedad también. Fíjense, los vectores velocidades se van achicando al subir, pero se van agrandando al bajar, los vectores verdes. Y como pueden ver, las componentes tangenciales a veces apuntan para un lado, a veces apuntan para el otro, cambian su módulo. Por lo tanto, la conclusión es bastante sencilla. La velocidad de este conjunto esfera-bala no es constante para nada, ni en dirección, como ya lo habíamos calculado, o ya lo habíamos previsto por la sola inclinación del vector verde B, ni siquiera en módulo debido a esto. Va cambiando todo el tiempo la cantidad de movimiento. P. Por lo tanto, delta de P, perdón, esto no es delta de P, esto es P no es constante, ¿no? Este es un errorcito, lo vamos a corregir aquí. Porque Acá, también podemos decir como la esfera y la bala, o sea, la bala incrustada, están sometidas a la aceleración de la gravedad y sí, estamos en un plano inclinado, la velocidad nunca será constante, por ende el movimiento lineal no sería constante. sí, sí, de alguna forma es eso lo que hemos dicho, nada más que no sé por qué he usado plano inclinado, nada más. Plano vertical, perdón, plano vertical quería Ah, decir. está. Al estar girando en un plano vertical y está sometido a la aceleración de la gravedad, el hecho que suba, ya está, P no se conserva, ¿sí? P no es constante durante el giro. ¿Estamos? Bueno, dicho lo anterior, está claro esto, corrijan ahí, háganlo en screen ahora si quieren. Borremos esto, si no después me olvido y lo grabo con esto. Ahí está. Dice, ¿actúa algún momento M sobre el conjunto de esfera más bala? ¿Qué lo produce? Bueno, aquí sí actúa un momento, vamos a ver que actúa, y es un momento muy cambiante, no era un momento constante como el MCV, porque esto no es un MCV. El hecho que gire un péndulo giratorio vertical es un movimiento bastante interesante, pero no es MCV. Bueno, chicos, miren, les dibujo las fuerzas que actúan sobre la partícula en varios puntos. Acá, acá y acá. Acá tenemos peso-tensión, acá tenemos peso-tensión, acá tenemos peso-tensión. Fíjense que el peso siempre lo dibujo igual porque es una fuerza constante. A la tensión le voy cambiando sus orientaciones y también su tamaño porque son distintas tensiones. T, T', T segunda. Siempre producida por la cuerda, pero distintos valores. Pongo mi sistema coordenado en el centro, me es más sencillo. El momento resultante sobre la partícula va a ser la suma de dos momentos, el de la tensión y el del peso. Ahí también hay un errorcito, miren que lo revisamos 10.000 veces estos ejercicios y se nos pasan. Ahí tenemos un pequeño error, esto es tensión, ¿sí? Es momento de la tensión, no de la normal. De la tensión, uy, qué feo hacer esa T, pero bueno, es una T, chicos, de cariño. Momento de la tensión más momento del peso. Como tienen dos fuerzas que ver el momento, vamos a ver qué pasa con la fuerza tensión. La verdad, el momento de la tensión respecto al punto O podría ser un cálculo muy complejo porque la fuerza es variable, pero si ustedes se avivan, siempre la tensión apunta al centro. Y como siempre la tensión apunta al centro, su brazo de palanca es cero. Y si su brazo de palanca es cero, miren ahí le estoy dibujando el vector R, no sé si lo están viendo acá en el esquema, aparece un vector R y va la tensión
sobre el vector R. Yo lo dibujo separadito para que sea más fácil de entender, pero están amontonados, están superpuestos. ¿Y qué pasa cuando tengo un producto vectorial de vectores superpuestos? Acá arriba también, miren, R y T, y acá abajo también, R y T. En definitiva, en cualquier posición, siempre la tensión y el vector posición respecto al origen son colineales. Y si son colineales, chicos, no hay mucho que pensar, el seno es 180 y el seno de 180 da 0. Entonces el momento de la tensión, acá y en cualquier lugar del giro, vale 0 newton metro, ¿sí? No hay momento de la tensión. El momento de la tensión respecto al punto O es nulo en todo momento. O sea que de esta suma de momentos resultantes, de esta suma de dos momentos, uno vale 0 siempre. Vamos a ver qué onda ahora el peso. Vamos a ver qué onda el peso. El momento del peso respecto al punto O, miren. Acá está el peso dibujado, acá en otro lugar está el peso y las componentes, acá está el peso, acá está el peso y las componentes. Y como pueden ver, el momento del peso no va a dar 0, porque fíjense, el radio vector R acá y el peso acá, hay un ángulo, el radio acá y el peso justo en ese instante sí da 0. Acá abajo también da 0, pero acá tiene el radio, vector, peso y un ángulo. Por lo tanto, ese ángulo entre las dos fuerzas va cambiando. Miren, por ejemplo, acá le pongo el ángulo alfa, después en la otra foto tiene un alfa prima distinto, acá el alfa vale 0, acá el alfa vale, en esta posición donde está el láser, el alfa vale 90 grados. Entonces, aunque los módulos del peso y de R son constantes, el seno de alfa no es constante. Por lo tanto, el momento del peso respecto al origen es un momento variable, es un vector complejo, es un vector que va cambiando permanentemente debido a la variación del ángulo. Por lo tanto, el momento del peso es una variable en módulo y en sentido también. A veces, si hacen la regla a la mano derecha, en estos lados de aquí, en esta zona de esta semicircunferencia, el momento entra, si hacen la reglita a la mano derecha, el momento entra a la compu, al monitor, pero si hacen los momentos de esta zona, mano derecha hacia el peso, regla a la mano derecha, el momento sale. Por lo tanto, varía en módulo y en sentido. La dirección no, porque siempre es perpendicular al plano de ambos vectores, por lo tanto está en el eje Z. Finalmente, entonces el momento resultante, que es lo que me han pedido, si actúa un momento total y quién lo produce, yo llego a esta conclusión, que el momento resultante sobre la partícula, que era el momento de la tensión más el peso, se transforma solo en el momento del peso, y el momento del peso va a tener más o menos el signo según en qué zona está, si sube o baja, módulo del radio, módulo del peso y el seno del ángulo en cada instante. O sea que es un vector muy cambiante. No sé, bueno, no tiene cartelito de screen esto. No, bueno, háganle un screen, no sé por qué se me pasó ahí. Quieren hacerle un screencito, aprovechen ahora para poder repasar un poco más tranquilo, porque a veces uno acaba un poco rápido, pero releyendo esto uno aprende. Entre escucharme a mí, ver los dibujos, ver el puntero láser este que baila por la pantalla y después repasarlo ustedes tranquilo, lo van a comprender mucho mejor el problema. No dejen de hacerlo. No crean que por ósmosis están aprendiendo todo lo que yo estoy hablando. Agárrenlo ustedes después de nuevo tranquilo en un horario libre. Ahora vamos a jugar un poco con energía. Entonces ahora vamos a dejar algunas magnitudes angulares, vamos a volver a las viejas y queridas energías como una especie de repaso de la semana anterior. Dice, suponga que la pérdida de energía mecánica en el impacto es despreciable. Lo que quiere decir es que en esta parte, cuando esta bala se incrustó acá, en este juego del choque no se perdió energía. Dice, ¿qué rapidez mínima debía tener la bala acá en esta foto
para que después de venir e incrustarse aquí, la esfera con la bala pueda hacer vueltas completas. Esta es una cosa muy interesante. Para que la bala llegue a dar una vuelta completa, la bala maesfera tiene que llegar al punto B. O sea, esto tiene que ser golpeado, incrustarse, hacer este giro, levantarse, acuérdense que es un plano vertical, y llegar al punto B. No puede llegar con velocidad cero, salvo que en vez de hilo tengo un alambrito. Si tengo un alambrito rígido de masa despreciable, sí, yo le pego y puede hacer esto, subir, llegar ahí justo con velocidad que cero, y como es un alambre no se va a caer, y después baja rápidamente acá. Pero como es un hilo, yo no puedo llegar con velocidad cero ahí. Si la bala se incrusta y va muy lento, esto va a subir hasta ahí, y va a bajar y va a quedar oscilando. Si le pego más fuerte, va a subir hasta acá, hasta el ángulo recto, y va a bajar y va a quedar oscilando. Si le pego un poquito más fuerte, va a subir hasta acá, ¿y qué va a pasar ahí? La cuerda se va a poner fofa, y va a hacer esto así, y va a quedar la partícula de nuevo hasta el fondo. Entonces yo necesito que todo el tiempo haya tensión, haya una tensión hacia el centro, que se mantenga el hilo tenso, y eso implica sí o sí que en todo momento tiene que haber velocidad, incluido arriba, donde justo ahí la tensión puede valer cero. Esto hay que pensarlo bastante. Giro de un péndulo vertical, yo le recomiendo que le den una leidita después de lo que yo digo. Pero, resumiendo, para que la bala dé un giro completo, tengo que tener una velocidad en el punto B. La velocidad B no puede ser nula, porque si la velocidad fuera nula no estaría orbitando y esto estaría quieto ahí y caería derecho para abajo. Si uno aplica la segunda ley de Newton en la dirección radial, uno dice, la suma de todas las fuerzas radiales tiene que ser masa por aceleración centrípeta. Aquí, la suma de todas las fuerzas radiales siempre tiene que ser en cualquier lado masa por aceleración centrípeta. La masa total. Y voy a prestarle atención ahí arriba. Ahí arriba tengo dos fuerzas, tensión y peso. Y tiene que ser igual a masa por aceleración centrípeta. Trabajando solo con módulos y sentidos, como las dos fuerzas, miren, van hacia el centro, y la aceleración centrípeta se llama así porque va hacia el centro, estoy tomando positivo aquí hacia el centro, entonces estos dos vectores son positivos y el vector aceleración centrípeta también es positivo. Planteo mi sistema de ejes, no sé si lo han visto que apareció en el gráfico, mi sistema de ejes, pongo un vector de posición R, para poder hacer algunos calculitos. Recordarán que la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado en ese lugar sobre el módulo del radio, por eso lo dibuja el radio, esto es de cinemática rotacional. Hago los reemplazos, T más P igual a masa total por la velocidad de V al cuadrado sobre el radio. Pero este es el punto interesante. El caso límite de velocidad, si piensan matemáticamente, esto no puede ser cero nunca, pero esta es una fuerza variable. Entonces existe un caso límite, y el caso límite es, fíjense que desapareció la tensión del esquema, acá. El caso límite es cuando esto valga cero, y si esto vale cero me queda solamente esta ecuación. O sea, es el peso el proveedor de la aceleración centrípeta. ¿Sí? Eso me está diciendo esto de acá. Es el peso el que provee en ese punto, en el caso de que la velocidad mínima, la aceleración centrípeta. No necesito la tensión. Sí va a haber tensión, lo voy a dibujar con azul, sí va a haber tensión acá, sí va a haber tensión aquí, pero cada vez vectores más chicos, sí va a haber tensión acá, más chico, sí va a haber tensión aquí, más chico, sí va a haber tensión acá, sí va a haber una mini tensioncita ahí, y acá la tensión, ¿cuánto va a valer? Cero.
Entonces este vector t va cambiando en dirección y en tamaño. Y una vez que pase, va a empezar a crecer la tensión, un poquito más grande, un poquito más grande, siempre apuntando al centro, hasta obtener el valor de tensión, este que está dibujado aquí abajito. Entonces ese es el caso límite. Y me dice, ¿qué rapidez mínima tiene que tener la bala? Esta de acá me están preguntando y yo ando hinchando con la velocidad arriba. Es que está todo encadenado, chicos. Acá voy a parar un poco y voy a explicar. Si yo necesito que dé vueltas completa, tengo que haber estudiado esta condición. Si estudié esta condición, tengo que saber la condición que va a tener dónde. El sistema masa-esfera en A. Y conocida la situación de la velocidad en A, recién voy a poder deducir la condición que tenía de velocidad la bala. O sea que esta última parte es repaso de ley de Newton, repaso de energía, como van a ver ahora. Conocido esto, vamos a calcular. Esta es la ecuación que viene de la otra diapo. El peso es masa por aceleración de la gravedad, esto lo sabemos, masa por aceleración de la gravedad. Qué interesante, la masa total y la masa total aparecen como factores, se pueden cancelar. Y al cancelar descubro que la velocidad mínima es raíz de aceleración sobre el módulo de R. Lo estoy despejando de acá, chicos, he cancelado las masas. Cancelé masa y masa. Como pueden ver, la aceleración de la gravedad se transforma en una aceleración centrípeta. Y ahora sí determino, conocido esto, conocido la velocidad, no, es un problema que no tenemos numeritos, ¿no? Todo es con letras, por eso acá los recuadro como resultado. ¿Qué velocidad mínima necesito? La aceleración de la gravedad por el radio del péndulo, raíz cuadrada. Y no importa si es una masa de 1 kilo, de 10 kilos, 100 kilos, no importa porque se cancelaron las masas. Bueno, si tengo la velocidad en B, ¿cómo sé la velocidad en A? Bueno, me voy al teorema de trabajo y energía. ¿Por qué no usarlo? Trabajo neto es variación de energía cinética. Ya le voy a llamar a esta condición inicio y a esta condición final. O sea, A es al inicio, B es al final. Y el trabajo neto dice que va a ser la variación de energía cinética. ¿Cuántas fuerzas actuaban? Peso y tensión. Una es no conservativa, la tensión, otra es conservativa, el peso, y es igual a la variación de energía cinética. En este caso, la fuerza no conservativa es T, la conservativa es P. ¿Y qué recordamos de las fuerzas conservativas? Fuerza no conservativa, trabajo de la tensión; fuerza conservativa, trabajo del peso; variación de energía cinética. Pero ustedes recordarán que las fuerzas conservativas, como el peso, sus trabajos son menos la variación de energía potencial, en este caso gravitatoria, la variación de energía potencial gravitatoria. Como es la variación de energía potencial gravitatoria, despejo el trabajo total, variación de energía cinética más variación de energía potencial, y aunque no lo crean, con esta idea me voy a calcular la velocidad en A, porque obviamente va a estar escondida en la energía cinética. Dicho todo este análisis de trabajo, me voy con esta ecuación a la próxima diapo. Variación de energía cinética más variación de energía potencial es variación de energía mecánica. Lo recordarán de la clase pasada. A esto le llamo inicio, a esto le llamo final. Por otro lado, vamos a analizar la tensión. El trabajo de la tensión es cero. ¿Y por qué el trabajo de la tensión es cero? Porque siempre la tensión y los desplazamientos de trayectoria, siempre los desplazamientos de trayectoria y la tensión tienen ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Acá, siempre está perpendicular la tensión a la trayectoria. Por lo tanto, el trabajo de la tensión, que era la fuerza no conservativa, vale cero. Entonces, hemos descubierto que en este problema, a pesar de que hay fuerzas no conservativas como la tensión, como no hacen trabajo, la energía mecánica se conserva.
O sea, la variación de energías vale cero. O lo que es lo mismo decir, la energía mecánica se conserva. Entonces, soy feliz, hago los planteos de qué es cada cosa, energía potencial es final menos inicial, hablo de la gravitatoria, energía cinética es inicial y final, las restas. Desgloso mi ecuación para trabajar más tranquilo, reemplazo y tienen un medio de la masa rapidez en v al cuadrado menos un medio de la masa por la rapidez de a al cuadrado más de acá la energía potencial gravitatoria final, masa total por aceleración de gravedad por altura v, menos altura a por masa por gravedad. Dicho lo anterior, seguimos repasando trabajo y energía. En la misma ecuación de antes, acuérdense, 0 joule, se conserva esto, estas diferencias tienen que dar 0. Y ahora me avivo un poco. Si yo pongo un nivel de referencia aquí, la altura de la piedra acá, o no la piedra, la bala con la esfera acá va a ser 0. Y eso es la altura de A. Por lo tanto, ahí ya tenemos un 0 acá. Por lo tanto, mi ecuación se achica un poco solo con la picardía de haber puesto el referencial acá. Este dato de B lo tenía, estoy buscando el dato de A, tengo las masas totales, y este dato, fíjense que se ha transformado la altura B, que es esta desde acá hasta acá, se transformó en un diámetro, porque desde A hasta B hay un diámetro de distancia, por lo tanto la altura B es 2 veces el radio. ¿Sí? Lo que estoy marcando para que no se pierdan es esta altura, es esta de acá, 2 veces, prefiero que lo hacemos con la pluma, esta altura es 2 veces el radio y esta altura es nula. Despejo BA, que es lo que me están pidiendo, la velocidad en A. Para buscar la velocidad de la bala todavía me falta un paso, pero por lo menos ya tengo la velocidad en A. Despejo de acá, se los dejo para ustedes a la revisión de la despejada. Pero recordarán que la velocidad mínima arriba era raíz de aceleración de la gravedad por radio, reemplazo, y al reemplazar obtengo la velocidad que necesito como mínimo del sistema masa total en A para que dé una vuelta completa. Necesito raíz de 5 aceleraciones de la gravedad por radio. Todavía no hemos terminado. Pero sí estamos armando el problemita bastante, porque ya estamos de conocer esta velocidad, que era esta, por energía ya sabemos esta, que está acá abajo. Pero me preguntaban la de la bala, entonces ahora, perdón, hago un screen más, ahí está. La rapidez mínima que debería tener la esfera más bala incrustada para dar una vuelta completa es raíz de 5, aceleración de la gravedad por radio. Y finalmente, ahora sí me interesa este choque de acá a acá, dice que hay un supuesto, no se pierde energía en el impacto. Entonces, suponiendo que la pérdida de energía mecánica en el choque es despreciable, o sea que toda la energía mecánica que tenía la bala es la misma energía mecánica que va a tener la bala incrustada en la madera, suponiendo eso, en el choque, fíjense que ahora esta variación igual a 0, porque lo dice el enunciado, tenemos acá, ya no le llamo inicial y final como las alturas, sino antes y después del choque. Voy a estudiar esto ya no en la subida, sino esto lo voy a estudiar en el choque. Entonces, dice que se conserva la energía en el choque, o sea, variación de energía potencial más variación de energía cinética es 0. Además, me avivo, pongo mi sistema de referencia 0 y todo el choque ocurre en ese sistema de referencia, por lo tanto, la energía potencial es 0 y ni cambia. Es 0 antes porque está todo en la horizontal, es 0 después porque está en la horizontal, entonces es 0 y no cambia porque siempre es 0 antes y después del choque.
Entonces me queda que la variación de energía cinética es 0 joule. Dicho de otra manera, toda la energía cinética que traiga la bala, cuando se incruste, va a ser la energía cinética de todo el sistema, va a ser la misma solo de la bala o de bala incrustada. Bala más madera tiene que ser la misma. Reemplazo, antes de la colisión tenía dos objetos, la bala y la esfera, entonces la energía cinética antes un medio de la masa por rapidez de la bala al cuadrado, más un medio de la esfera, masa de la esfera, por rapidez de la esfera al cuadrado. Después del incrustamiento y del choque tengo un solo objeto, cuya masa ya no es ni de la esfera ni de la bala, sino total, y la rapidez A que la hemos calculado antes, que es esta verde que está escondida ahí atrás del sistema del nivel de referencia. La velocidad de la esfera antes de la colisión es 0, porque estaba quietita ahí, no estaba moviéndose ni pendulando, estaba ahí quietita. Como antes la velocidad es 0, se me simplifica mi ecuación más todavía. Un medio de la masa de la bala por la velocidad de bala al cuadrado, igual a un medio de la masa total por la rapidez del sistema al cuadrado. Despejo la velocidad de la bala. Como he despejado la velocidad de la bala, conozco la situación límite de la velocidad A. ¿Cuánto valía? Está en la otra diapositiva, era raíz de 5 gravedad por radio vector, como está al cuadrado, eso no está la raíz dentro de la raíz, digamos, para decirlo de alguna manera. Y esta es la velocidad que tiene que tener la bala. Ahora sí, armemos todo. Esta bala de acá, perdón, la rapidez. Esta bala de acá tiene que tener una rapidez que sea igual a la masa total dividida en la masa de la bala por 5, por 9,8, por el radio que tenga este péndulo, raíz cuadrada, para que cuando le pegue, se incruste, suba, se vaya frenando, no tanto, pero pase con rapidez ahí y vuelva a dar giros completos y esté dando vueltas permanentemente. Y el último punto, estamos justito con el horario, ¿cuánto vale el impulso angular máximo de la esfera? Bueno, como voy a estar anclado acá, en el origen, y acá hay un radio y un radio que son iguales, pero acá hay una velocidad más grande que aquí de módulo, seguramente el máximo va a estar acá abajo, donde la rapidez es máxima. Recordarán que el impulso angular era R vectorial P, o sea, es el módulo del radio vector, que es R, el módulo de P, que es velocidad por masa, por el seno que forman estos dos vectores, posición y P. Ahí lo dibujé el vector P, acá está el vector B, pero lo podemos pensar como vector P, porque es eso lo que nos interesa. El ángulo que forman pueden ver que es 90 grados, si prolongan este vector para acá van a ver que acá hay 90 grados de ángulo. El P es masa por velocidad. El L va a ser máximo cuando la velocidad sea máxima y esto ocurre en A, aquí abajo. Por lo tanto, reemplazo y el L máximo de este problema solo con letritas y con ningún número. Después ustedes le pueden poner números como para practicar, para un parcial. Le pueden poner números, la masa, la bala, las velocidades. Y ahí descubren que el L máximo va a ser el módulo de R por la masa total del objeto por la velocidad en A por 1, porque el módulo es 90. Y la dirección y el sentido se obtienen del producto vectorial, ¿sí? Va a ser un vector perpendicular a la hoja o al monitor, siguiendo la regla de la mano derecha yendo de R hacia P, es un vector que sale de su monitor, sale de este punto hacia ustedes, por eso tiene signo más este módulo y versor K. Señoras y señores, espero que tengan buenos screens para repasar porque hemos dado un buen paseo. Creo que lo tengo ahí a los tres abiertos por si hay dudas. Profe,
Sí, no sé si había dudas escritas, supongo que Y el ya... último PowerPoint, ¿puede volver a la diapositiva 13 y 15, por favor? Sí. Ah, bueno, ahí Es para ya... sacar el screen. Dale, dale, ahí ya ha contestado la profe. ¿En cuál problema? ¿En el último? Sí, en el último. La 13 y la 15. Dale. ¿Cuál era? Oh, ¿por qué me aparece ahí esta porquería? No me deja entrar. Creo que era este. Sí, 13. Esta es la 13. Ahí te la armo rapidito. Avísame. Listo, y ahora la 15, por favor, Y profe. la 15, dale. Una era de momentos. Acá la tensión siempre tiene momento cero, ¿sí? Y solo nos queda el momento del peso. Listo, profe, gracias. Dale. Profe, yo ¿Dudas? necesito la última Gastón, no. de este problema. Sí, decime, Ceci, mientras voy No, buscando la no, última. sí. Pasale la última porque tenemos que volver al primer problema. Bueno, Gracias. nada, ¿cuál era la última? ¿Era este? No, más El- adelante. Ejercicio D. La 21. La 21, bueno, sí, ahí está. ¿Es? No, es la que sigue. No. Ah, perdón. Ah, el impulso angular, está, listo, ahí lo tienes. Impulso angular positivo, sale de la hoja con Listo, los profe. valores. Muchas gracias. Sí, Ceci, decime. Nos piden volver a la diapositiva 8 del primer problema. ¿Tienen duda? Teórica. Ah, teórica, Sí. ¿esta? Debe ser esta. Banca. Teórica. Sí, no está numerada, pero esta me figura como 8. Es la de los conceptos a utilizar de momento de fuerza y cantidad de movimiento angular. Ah, la relación entre ambas Sí. es esta, es la 9, sí, ahí está. Ahí la pongo completita para que la vean. ¿Hay alguna duda puntual o es para screen? Simplemente me han pedido volver a ese diapositiva. Ah, debe ser para screen. Bueno, alguna duda, yo sé que es bastante, se han visto muchos conceptos, cada vez vamos un poquito más rápido, chicos. Hoy se han visto bastantes conceptos nuevos, ya empezamos a trabajar con ecuaciones más complejas, productos escalares, productos vectoriales, relación de vectores, regla de la mano derecha, energía, cantidad de movimiento angular, lineal, momento de inercia, movimientos circunferenciales, variados o uniformes, giro en horizontales, giros en planos horizontales, giros en planos verticales, donde las fuerzas van tomando ángulos distintos. No se duerman con este tema porque lamentablemente se lo ve como rápido, por decirlo de alguna manera, y es un tema grosso. Así que no se duerman en el sentido de decir, bueno, a ver si lo voy a mirar con detenimiento, voy a ir a consulta, lo voy a escuchar. ¿Alguna duda? Dejo de compartir. Dejar de Profe, presentar. Diga, profe, para este diga. tema, qué libro nos recomienda? Mira, siempre me preguntan cosas parecidas, yo siempre recomiendo lo mismo. Les digo, si tienen acceso a 2 o 3 libros, denle una leidita de 2 o 3, porque siempre hay uno que da una cosa, otro da un ejemplito que a ustedes les gusta